Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Brian García Ponciano, estudiante de la Universidad Ibero-Mexicana. El día de hoy hablaremos sobre el libro Las células de la mente de Ricardo Tapia. Capítulo 1. ¿En dónde estás? El capítulo aborda la importancia de los sentidos y el sistema nervioso como medio de interacción con el mundo externo e interno. Comienza con un relato ficticio de un hombre que, tras una explosión, pierde la capacidad de percibir y comunicarse, ejemplificando la dependencia humana de los sentidos. Los sentidos nos permiten percibir estímulos externos como la luz, sonido, olores, sabores, texturas, mientras que las neuronas receptoras transmiten esta información a través del cerebro. Además, se explica cómo los órganos de los sentidos están formados por neuronas especializadas que captan estímulos específicos y los llevan al cerebro mediante mecanismos eléctricos. También se distingue entre los reflejos, respuestas involuntarias e inconscientes reguladas por la médula espinal, y la percepción consciente. Finalmente, se menciona la existencia de receptores internos que se regulan funciones vitales como el nivel de azúcar en la sangre o la presión arterial, y su papel en el mantenimiento del equilibrio interno del órgano según el concepto. Este capítulo también resalta la importancia de los sentidos y el sistema nervioso en la interacción con el entorno externo e interno. A través de un relato ficticio, se simplifica la pérdida de la percepción y comunicación aísla al ser humano, evidenciando nuestras dependencias a los sentidos. Esto nos permite captar estímulos externos como la luz, sonidos, olores y texturas, que son procesadas por neuronas especializadas y transmitidas al cerebro mediante impulsos eléctricos. Además, se distingue entre reflejos involuntarios, regulados por la médula espinal, y la percepción consciente. Por último, se destacan los receptores internos que monitorean funciones vitales como el nivel de glucosa o la presión arterial, esenciales para mantener el equilibrio. Capítulo 2. ¿Cómo dices? El capítulo explora la comunicación humana más allá del lenguaje verbal, enfatizando el papel de los gestos, miradas y sonrisas como herramientas esenciales para establecer conexiones, especialmente entre personas cercanas. Se explica que esas interacciones, al igual que todos los procesos del cuerpo humano, dependen de la actividad cerebral y la comunicación neural. Desde una perspectiva molecular, se describe cómo los átomos se combinan para formar moléculas, destacando el papel del carbón en la creación de macromoléculas esenciales como las proteínas. Estos últimos, debido a su estructura tridimensional única, permiten la comunicación celular mediante el reconocimiento y agrupación por afinidad, mecanismos cruciales en los seres humanos para mantener funciones vitales. También describe cómo las proteínas se reconocen y se asocian con otras moléculas de manera específica. La molécula A puede unirse temporalmente a las moléculas B y C, debido a atracciones parciales por cargas opuestas, pero no de forma permanente, ya que sus estructuras tridimensionales no son complementarias. Sin embargo, a la molécula A se le une de una manera más fuerte y permanente a la molécula D, debido a la afinidad derivada de su forma tridimensional complementaria. Esta afinidad se debe a la estructura tridimensional de las proteínas, que está determinada por la composición de sus unidades aminoácidos. Los diferentes tipos de unidades permiten que la proteína se pliegue en una forma particular en el espacio, lo que facilita el reconocimiento específicos con otras moléculas. La especificidad es una propiedad clave, ya que permite que las proteínas se reconozcan y se asocien como moléculas compatibles, evitando errores en el reconocimiento. Esta capacidad de las proteínas es para adquirir una forma tridimensional única, basada en la interacción de los brazos laterales de sus unidades. Les otorga la capacidad de transmitir información, lo que tiene implicaciones cruciales para funciones celulares, especialmente en la comunicación entre las células nerviosas. Las células son como pequeños laboratorios, donde se realizan diversas reacciones químicas esenciales para su funcionamiento, como la obtención de energía, reproducción y funciones específicas, por ejemplo, contracción muscular y secreción de sustancias. Esas reacciones deben ser extremadamente rápidas, lo que se logra gracias a las proteínas, que actúan como catalizadores acelerando las reacciones de forma específica para cada una. Las proteínas reconocen moléculas específicas y las convierten en otras a alta velocidad, cruciales para el funcionamiento celular. Además,
De su función catalizadora, las proteínas también sirven para transmitir información entre células. Un ejemplo de esto es la secreción de proteínas digestivas por las células de las glándulas digestivas, que son exportadas y actúan sobre los alimentos en el sistema digestivo. Las hormonas son otro tipo de proteína. Son secretadas por glándulas endocrinas y viajan a través de la sangre para interactuar con las células específicas con otros órganos, activando respuestas celulares. Este proceso de transmisión de información es posible porque las proteínas tienen estructuras tridimensionales específicas que les permiten reconocer otras moléculas, funcionando como mensajeros entre células. A medida que los órganos evolucionarios, las medidas, se especializaron desarrollando mecanismos de comunicación más complejos, como la secreción de hormonas que permite que las células trabajen juntas de manera coordinada. La sangre juega un papel crucial en el que te transporta a través de hormonas y otros elementos esenciales, como el oxígeno y nutrientes, a todas las células de nuestro cuerpo. La aparición del lenguaje como resultado de esta centralización y complejidad transformó la comunicación permitiendo a los seres humanos transmitirse sensaciones y emociones al igual que el pensamiento. Esto se lleva a cabo en una socialización más avanzada y el desarrollo de afinidades emocionales como la amistad y el amor. Además, la escritura surgió como una extensión del lenguaje, permitiendo transmitir ideas, conocimientos a futuras generaciones. Finalmente, se resalta la importancia de las neuronas que son responsables de todos estos procesos comunicativos y coordinados, y se invita a explorar su estructura y funcionamiento dentro del cerebro. Capítulo 3. Las células de la mente. El capítulo trata sobre el desarrollo del conocimiento acerca del cerebro y las neuronas. Aristóteles en su época creía que el cerebro solo funcionaba como un moderador de calor del corazón, que era el verdadero asiento del alma. Sin embargo, fue en el siglo XVII cuando Marcello McPeary descubrió las células, incluidas las del cerebro, que eran fundamentales para entender los tejidos. 2 siglos después, Camillo Golgi desarrolló una técnica para teñir las neuronas, permitiendo observarlas de una manera más detallada. Santiago Ramón y Cajal, utilizando estas técnicas, demostró que las neuronas son células individuales y que no forman de una red continua como pensaba en su tiempo. El cerebro humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, un número impresionante, pero lo realmente relevante es la especialización y diversidad de las neuronas. A diferencia de las células como las del hígado, las neuronas no se reproducen y no se especializan en la comunicación, lo que permite realizar funciones complejas. La estructura de las neuronas es única y con un soma central que puede tener diferentes formas y ramificaciones complejas, como los axones, que permiten la transmisión de información tanto dentro del cerebro como hacia el cuerpo. Describe la extraordinaria diversidad y complejidad de las neuronas en términos de su forma y función. Las neuronas, aunque no comparten una estructura básica como un soma, dendritas, porciones receptoras y un axón, porción emisora, varían ampliamente en su morfología. Por ejemplo, las neuronas de la corteza cerebral y la retina en el cerebro muestran diferentes formas y ramificaciones. Las dendritas son responsables de recibir estas señales, mientras que el axón transmite la información. La longitud de las secciones varía considerablemente desde un poco de milímetros hasta varios metros a ciertos animales grandes como la jirafa. Además, las neuronas no están distribuidas aleatoriamente, forman circuitos bien organizados en el cerebro, como en la médula espinal y la corteza del cerebelo, donde interactúan de manera precisa y ordenada para llevar a cabo funciones específicas. La retina también presenta un círculo neuronal que procesa la información visual antes de enviarla al cerebro para su interpretación. También se describe cómo la retina y la corteza cerebral son ejemplos de la organización precisa de las neuronas en capas y circuitos. En la retina, las células fotorreceptoras recogen la luz y se conectan a otras células para enviar la información procesada al cerebro a través del nervio óptico. En la corteza cerebral, las neuronas se organizan en capas y sus axones forman redes de comunicación entre diferentes zonas del cerebro. Estas conexiones permiten la regularización precisa de la información que se procesa. Además de las neuronas, el cerebro tiene células gliales, que son más numerosas y no transmiten información, pero apoyan el funcionamiento neuronal. Los astrocitos, una clase de las células gliales,
proporcionan soporte estructural y participan en reacciones químicas esenciales para el funcionamiento de las neuronas. Otras células gliales, como los oligodendrocitos, envuelven las axones de las neuronas con una mielina, una capa aislante que acelera la transmisión de señales eléctricas. La mielina es crucial para la coordinación motora y el desarrollo sensorial, y su degeneración puede causar enfermedades desmielinizantes. Capítulo 4. ¿Qué lenguaje hablas? El capítulo menciona que en 1921 Otto Lowy realizó un experimento crucial sobre la comunicación entre las neuronas, centrando en cómo un nervio puede influir en la frecuencia cardíaca de un corazón aislado. Lowy demostró que el nervio no afectaba al corazón mediante un impulso eléctrico directo, sino mediante la liberación de una sustancia química. Este hallazgo fue fundamental para comprender que las neuronas se comunican a través de las sustancias químicas, lo que cambió la forma de entender al sistema nervioso. Nos menciona que Lowe fue influenciado por un sueño, en el que ideó su experimento, que consistió en estimular el nervio que reduce la frecuencia cardíaca de un corazón y luego transmitir la solución a otro corazón. El resultado mostró que la sustancia química liberada del nervio podía reducir la frecuencia del corazón, confirmando que las neuronas usan químico para transmitir información. Este descubrimiento conecta con anteriores ideas como las de Aristóteles y Descartes, que intentaron explicar cómo se transmite la información del cuerpo. Mientras que Aristóteles creía que la información residía en la sangre y Descartes postuló un sistema hidráulico como el espíritu animado, Lowy demostró que por la información nerviosa es transmitida por sustancias químicas. Este avance fue clave para entender la comunicación en el sistema nervioso. También menciona que Luigi Galvini descubrió que los músculos de las ranas se contraían al recibir corriente eléctrica, lo que llevó a la idea de que los nervios transmiten electricidad para activar músculos. Alessandro Volta demostró que los nervios solo conducen electricidad, no generan. Esto consolidó la noción de que la electricidad es el lenguaje de las neuronas. Cuando la corriente llega a la final del axón, las neuronas no se tocan directamente, pero la corriente puede saltar la pequeña distancia entre ellas, permitiendo la transmisión de la excitación de la neurona a otra. Esto establece que la comunicación neuronal es tanto eléctrica como química. Las micrografías eléctricas muestran cómo las terminales sinápticas se conectan a las neuronas. Se observan varias neuronas con su prolongación y terminales. Las imágenes de la microscopía de barrido y luz muestran cómo las neuronas están rodeadas de las terminales axónicas. Sin embargo, el espacio entre las membranas de las neuronas, llamado espacio sináptico, es demasiado grande para que la corriente eléctrica lo salte. Por lo tanto, la comunicación de las neuronas no es eléctrica, en estos casos, sino química. La sinapsis química implica la liberación de neurotransmisores desde la terminal axónica hacia la siguiente neurona, donde se unen a receptores y generan una respuesta eléctrica al permitir la entrada del sodio. Esto convierte el lenguaje químico en eléctrico, complementando la comunicación neuronal. Algunas neuronas también liberan neurotransmisores inhibitorios, que abren canales para átomos negativos, reduciendo la excitación y modulando la actividad cerebral. La proteína receptora en la membrana neuronal, al unirse con el neurotransmisor, cambia la forma y abre canales para átomos como el sodio y el cloro. La entrada de estos iones altera la carga eléctrica de la neurona. El sodio la excita y el cloro la inhibe. La neurona recibe múltiples señales simultáneamente, algunas excitadoras y otras inhibitoras, y la suma algebraicamente para decir si envía una señal eléctrica por la acción. Si la excitación supera la inhibición, la neurona dispara una señal, si no permanece inhibida. Esta capacidad de integración es clave por el control de la actividad neuronal, similar al freno de un motor. La comunicación química entre neuronas mediante neurotransmisores ofrece ventajas como unidireccionalidad y la regularización de la transmisión, y que permite la plasticidad neuronal y facilita procesos como el aprendizaje. Capítulo 5. ¿Quién eres? Menciona el caso de Phineas Gage, un obrero de 25 años que sobrevivió a un accidente en 1848, donde una barra de hierro atravesó el cerebro. Revela cómo la lesión de ciertas áreas cerebrales pueden cambiar radicalmente la personalidad de una persona. Aunque físicamente se recuperó, Gage pasó de ser una persona tranquila y responsable a una impulsiva, agresiva y con alteraciones en su conducta social, lo que llevó a sus patrones a no recontratarlo. Este caso demostró que el lóbulo frontal está relacionado con la personalidad, y sus cambios fueron un precursor para estudios que más tarde llevaron a la lobotomía frontal, un procedimiento quirúrgico
que desconectaba el lóbulo frontal para tratar trastornos mentales, aunque sus resultados fueron controvertidos y peligrosos. A raíz de este caso, se exploró la especialización del cerebro, donde diferentes áreas están asociadas a funciones de algunas zonas del cerebro, controlan movimientos motores específicos y responden a estímulos sensoriales según su tamaño y extensión en la corteza cerebral. Además, se descubrió que los centros neuronales en el interior del cerebro están relacionados con emociones como la ira y el placer, como se evidenció con experimentos con ratas que se autoestimularon en áreas específicas, lo que provocó sensaciones placenteras o desagradables, dependiendo de la zona estimulada. Describe la organización del cerebro y su funcionamiento a través de conexiones neuronales y neurotransmisores. Se destaca la diferencia entre materia gris, compuesta por la corteza cerebral y grupos de neuronas, y la materia blanca, fibras nerviosas que conectan diferentes áreas del cerebro. También se menciona que ciertas áreas cerebrales están asociadas con funciones específicas como el centro de la saciedad, el hipotálamo. Aborda los circuitos neuronales, en los que grupos de neuronas se conectan para realizar funciones cerebrales específicas. Estos circuitos dependen de la comunicación entre neuronas, mediante neurotransmisores excitadoras e inhibidores. La interacción de estos neurotransmisores permite la autorregularización dentro de los circuitos, como se demuestra en el ejemplo de las motoneuras, que controlan contracciones musculares donde las neuronas inhibidoras ayudan a la regularización de la acción en las neuronas excitadoras, para evitar hiperexcitación y asegurar un control adecuado de los movimientos. Se explica cómo la inhibición de un circuito puede afectar a otro, mejorando la coordinación entre músculos agonistas y antagonistas, y permitiendo un movimiento más eficiente. Explica cómo los circuitos neuronales como neuronas inhibidoras regulan las respuestas a estímulos, permitiendo que un circuito se active mientras que se inhibe otro. Los experimentos con drogas han demostrado cómo alterar las acciones neurotransmisores, inhibidores o excitadores afecta el control de los movimientos, provocando convulsiones o parálisis. Además, se investiga cómo los neurotransmisores inhibidores modulan contracciones musculares y cómo los circuitos cerebrales controlan los movimientos finos, como los que se realizan los músicos o bailarines. Finalmente, se relaciona este control con la enfermedad de Parkinson, cuyos síntomas son causados por la lesión de neuronas en esos circuitos. La coordinación de movimientos musculares depende de un circuito neuronal entre la sustancia negra y el cuerpo estriado. En el cerebro, la, la sustancia negra inhibe el cuerpo estriado, que a su vez inhibe a la sustancia negra. Este circuito afecta a las motoneuronas. La enfermedad de Parkinson, la destrucción de las neuronas en la sustancia negra, interrumpe ese circuito, causando síntomas como la rigidez y temblores. Aunque se desconoce la causa exacta de esta destrucción, se han utilizado drogas que lesionan selectivamente estas neuronas, lo que ayuda a entender la enfermedad. Los tratamientos buscan reemplazar los neurotransmisores perdidos debido a la lesión neuronal. Se sugiere que algunos trastornos neurológicos podrían estar relacionados con lesiones específicas en circuitos neuronales, aunque entender completamente las alteraciones mentales aún está lejos de ser posible. Capítulo 6. ¿A dónde vas? El autor reflexiona sobre la complejidad del cerebro humano, que puede procesar simultáneamente ideas, sensaciones y emociones mientras realiza actividades como escribir. Describe cómo la conciencia y la capacidad de tomar decisiones se producen en el cerebro a través de la complejidad de circuitos neurales. La capacidad humana de pensar y crear y reflexionar sobre el propio proceso cognitivo es única, permitiendo logros como el arte, la ciencia y la tecnología. Además, plantea la posibilidad de alterar el funcionamiento del cerebro mediante drogas psicotrópicas que afectan la percepción, la conciencia y la personalidad. Estas sustancias, como la marihuana, pueden alterar funciones mentales, provocando alucinaciones y cambios en el estado emocional. El autor se pregunta si es posible identificar los circuitos neuronales específicos y neurotransmisores involucrados en estos efectos. Las drogas con estructuras similares a neurotransmisores pueden alterar la comunicación entre neuronas, afectando la percepción y la conducta, como se ve en la esquizofrenia. La anfetamina, por ejemplo, aumenta el efecto de neurotransmisores en áreas emocionales, lo que puede provocar alucinaciones y paranoia. Aunque se ha investigado cómo estas drogas afectan el cerebro, aún no se entiende completamente cómo alteran la percepción y la conciencia. El debate filosófico entre monismo y dualismo cuestiona si la mente es un producto del cerebro o si es algo separado que usa el cerebro. Los avances de la neurociencia, como el uso de sustancias para modificar el estado de ánimo, sugieren que la mente podría depender del cerebro. Los expertos con cerebros divididos muestran que los híbridos cerebrales
pueden funcionar de una manera independiente, lo que plantea preguntas sobre la conciencia y la relación entre los hemisferios. En 1960 se realizaron experimentos en humanos con epilepsia, en lo que les cortó el cuerpo calloso para evitar las convulsiones que se propagaron entre los hemisferios cerebrales. Esto se llevó a estudios que revelaron que los hemisferios tienen funciones independientes. El izquierdo se encarga del lenguaje y habilidades lógicas, mientras que el derecho maneja tareas especiales y no verbales. Aunque los hemisferios no se comunican entre sí, ambos pueden tener conciencia de experiencias diferentes. Los estudios sugieren que la mente y el cerebro están estrechamente relacionados, pero aún no queda mucho por descubrir sobre cómo funcionan y qué generan las funciones mentales.